Ahora bien, vamos a hablar sobre nuestros temas institucionales. Hemos invitado al abogado Ángel Delgado, que nos ha acompañado en otras oportunidades, un experto en temas constitucionales, y junto a él invitamos al profesor de la Universidad Católica, Gorky González, que es especialista también de esta disciplina, Derecho Constitucional. Naturalmente, nos interesa sus opiniones respectivas sobre lo que debe tener lugar la semana próxima, es decir, el debate en el Pleno del Congreso de la República respecto de la acusación formulada por la Comisión Permanente a propósito de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Antes de ir al fondo, quisiera que me den su opinión sobre un aspecto de procedimiento, que es algo que ha sido sostenido por el abogado de la doctora Tello, que la acusación presentada por la Comisión Permanente sostiene que deben ser inhabilitados, pero no dice destituidos ni suspendidos. ¿Qué puede implicar esto, señor Gorky González? Bueno, me parece que si hay una, digamos, una debilidad de este tipo, seguramente se va a discutir en el momento en el que se tenga que discutir en el Pleno, ¿no? Me parece que el fondo del asunto... Pero el Pleno tiene que pronunciarse sobre la acusación. Solo sobre la acusación. Ya no la puede modificar. Hasta lo que yo he podido ver del informe que emite la comisión, la subcomisión, perdón, el informe de la subcomisión que finalmente es aprobado el día de antes de ayer, ¿verdad? No existe, en efecto, como sostiene el abogado, una referencia concreta a esta posibilidad. Ahora, y dice también que el derecho sancionatorio es muy explícito. Bueno, si no se les destituye y no se les suspende, es que no se les destituye ni se les suspende. Ahora, ¿qué significaría? No, ya sé, pues, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Yo creo que el Congreso tiene sus cosas, tiene sus estilos que a veces yo no comprendo y estoy de acuerdo contigo, pero para efectos prácticos, porque si son inhabilitados, ¿no? Eso rige a partir del día siguiente de la decisión, entonces son destituidos. Claro, Pero tampoco está dicho que rige el día siguiente. Es decir, hay un problema ahí. En el caso del expresidente Vizcarra, por ejemplo, fue inhabilitado, pero no tenía funciones en ese momento. No hacía falta. Ahora, es el mismo quórum, ¿eh? Es el otro tema, o sea, que ni siquiera para decir que es una figura diferente, que tiene un procedimiento diferente y necesita un quórum también distinto. Pero decir que no hay inhabilitación sin destitución es una cosa un poco extraña, ¿verdad? Entonces me parece que la inhabilitación, operando la inhabilitación, pues es evidente que subsume la idea de destitución, aunque no esté dicha, me parece. Ahora, hay un problema práctico que se deriva del hecho de que todo el proceso de discusión, de deliberación que se empieza a dar, que tiene lugar tantos meses atrás y que ha concluido en esta semana con el informe de la subcomisión y posteriormente lo que tenemos ahora, es el resultado de yo diría, de un proceso de asedio, ¿no?, al sistema de justicia, que no es nuevo, ¿no?, que es parte de lo que hemos podido ver a lo largo de la historia de la República también, desde los inicios, desde que somos república, ¿no? Y que el doctor Natalian Primo, ¿no?, hizo una historia de digamos, tentativas de poderes políticos de hacer una reforma integral. Siempre han sido los poderes o las élites las que han tratado de tener algún tipo de parte en la torta de lo que significa la impartición de justicia. Y básicamente grupos que tienen muy poco interés por lo que significa precisamente la idea de república, porque una república, en el sentido constitucional moderno, significa, entre otras cosas, la existencia de un sistema de justicia, ¿no? Un sistema de justicia que es autónomo de los poderes políticos, que es un valor republicano, porque la justicia no es de nadie. La justicia es de la República. De acuerdo. ¿No? Señor Delgado, su opinión sobre la doble afirmación que he hecho, que se trata de un asedio de quienes no parecen practicar valores republicanos. Bueno, ese es un punto de vista que yo respeto, pero por supuesto es parcial, porque yo creo que la Junta ha hecho, entre comillas, demasiados méritos para merecer una sanción de este tipo. Y repito, ahora, solo uno se le reprocha, ese es mi punto. No, muchos méritos es su opinión, pero la acusación es sobre un único punto. De acuerdo. Estoy de acuerdo, pero es que ese es el procedimiento que está establecido en la Carta Magna. Quiero decir que uno de los argumentos que se usó la vez pasada, inclusive que llevó a que se interpusiera una demanda de amparo y una medida cautelar, era porque no se había seguido las reglas del debido proceso. En esta oportunidad,
este es un trámite distinto porque no es la aplicación del artículo 157 de la Constitución, sino es un procedimiento de juicio político o acusación constitucional que está normado en el artículo 99. Y en consecuencia es un proceso que ha durado casi 10 meses atrás, viene del mes creo que marzo o abril del año pasado, ha seguido sus etapas, en todas ellas tengo yo entendido que han participado las personas que son emplazadas a través de sus abogados, lo hicieron la semana pasada en la permanente, en el pleno también van a tener oportunidad de expresar su dicho, y entonces desde ese punto de vista formal, que es lo que yo creo que podemos estar de acuerdo, esta es una prerrogativa del Congreso de la República para altas autoridades que tienen fuero y se cumple, digamos, los requisitos, digamos, procesales y formales del caso. En cuanto al contenido, podemos también abrir una discusión al respecto, pero por lo menos todo este debate sobre el debido proceso, destitución express que hemos escuchado y que han llenado las páginas de los periódicos y los medios de comunicación, para este caso no son pertinentes. Estamos ante una cuestión donde efectivamente nos puede parecer en cuanto al fondo, atendible, no atendible, justo, no justo, pero yo sí creo que, primero, es una prerrogativa constitucional, está claramente establecida en la Carta, se han seguido las reglas del debido proceso y hay una clara infracción a la norma constitucional por el tema por el caso de la señora Tello. Sí. Respuesta, bueno, bueno, me parece que esa es una... Yo estoy de acuerdo en la perspectiva, digamos, formalista que propone Ángel, empezar, ¿no? Que yo no comparto claramente, ¿no? Porque el formalismo precisamente es uno de los problemas más graves que hemos enfrentado como país cuando se piensa en el derecho. El formalismo ha creado una realidad paralela, invisibilizando lo que pasa en la vida social y haciéndole creer a la gente, a los estudiantes de derecho en principio y luego a la gente, que la realidad que se mueve cuando se piensa en el derecho es lo que dicen las normas. ¿Qué cosa, entonces, cuando Ángel dice, ¿qué cosa es lo otro que no es formalista? Pero es que Ángel dice, precisamente, no, son prerrogativas. Claro que son prerrogativas, pero con eso no estoy diciendo nada. ¿Que debido proceso? Claro que es debido proceso. Seguramente se han cumplido algunas reglas que están señaladas normativamente, ¿no? Pero eso no dice nada. El contenido es lo que está en cuestión aquí. Lo que está en cuestión es el problema de la edad, un problema tan sencillo como decir que la Constitución no establece límite para el caso de los magistrados cuando se plantea la idea de la permanencia. De acuerdo. Antes de ir a ese punto y ver lo que piensa el señor Delgado sobre el tema, lo que comprendo que dice, ¿está usted de acuerdo que se ha respetado el debido proceso y está usted de acuerdo que se ha ejercido prerrogativas que la Constitución otorga al Congreso? Formalmente sí, pero sobre la base de nada. Bueno, es decir, porque yo puedo... puedo... si la acusación es que el punto yo estoy de acuerdo, sí. Pero el punto es que el Congreso podría decir, yo tengo la prerrogativa para iniciar una acusación constitucional o investigar al presidente de la Corte Suprema. ¿La tengo? Eventualmente la tengo. Claro. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de acá nada. Se habla de una infracción a la Constitución, una falta grave. Que no existe. Bueno, vamos a ver por qué no existe. Puesto que interpretan el artículo 156 como queriendo decir que nadie puede ejercer la función de miembro de la Junta Nacional después de cumplir 75 años. Y que interpretan así esa famosa formulación de la Constitución: para ser miembro se necesita, ¿no? Hay que tener entre 45 y 75 años. Mira, yo he hecho alusión a los aspectos formales, no porque sea formalista, ni mucho menos, yo estoy de acuerdo que los temas son de fondo, pero sí para salirle al frente a toda una monserga de críticas que hemos escuchado en los últimos meses, que es una campaña, que en el Congreso es un golpe de Estado, que no tiene competencia. Bueno, pero eso no es por esta decisión. No, por eso, pues, que por comenzó eso. con una en general. de destitución sumarísima. Por eso. Usted recordará. No, de acuerdo, por eso te digo, yo creo que en este caso se dejan de lado todas esas atingencias y entonces hay que poner un poco las cosas en su sitio y reconocer que por lo menos estamos ante una prerrogativa, estamos ante una infracción que está tipificada, sobre la cual podemos tener puntos de vista distintos. Pero hay una cosa fundamental, porque tras lo que dice mi amigo Gorky, puede darse el lugar a la idea de que el Congreso actúa arbitrariamente. Y eso no es así, porque el procedimiento constitucional, al exigir una votación supercalificada, en este caso de 2/3 de casi 100 congresistas, porque la permanente
como es acusadora, no va a participar en esta votación, establece una valla muy alta, que es difícil de alcanzar. Mira tú, no se alcanzó para vacar a Castillo en el tema de vacancia, y ahora no es tampoco seguro de que van a haber los votos para ello. Tiene que haber un consenso político, un convencimiento de fuerzas políticas, no solamente distintas, sino antagónicas, para llegar a un acuerdo que implique la sanción, la inhabilitación correspondiente. Entonces, no estamos aquí ante el mundo de la arbitrariedad, que yo me pongo de acuerdo nadie lo y punto, sino estamos ante un procedimiento tasado en la Constitución de fondo, y esos son los resultados. La interpretación que se está haciendo de la formulación para ser miembro hay que tener entre 45 y 75. Fue interpretado cuando tuvo lugar el concurso por el doctor Blume y por el defensor del pueblo de la época, Walter Gutiérrez, como queriendo decir para acceder. Y prestó juramento por 5 años. Es lo que acaban de ratificar los jueces del Tribunal Constitucional a propósito de la restitución del señor Falconi. ¿Por qué le parece a usted que es inequívoco? Lo de Falconi es completamente distinto. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Pero se menciona en dos oportunidades. Que en el procedimiento que se dio Falconi se eligieron miembros por 5 años. Por 5 años. Con 5 años, por supuesto. Pero si hay un elemento de edad que está tasado en la propia Constitución, yo creo que prevalece eso. Pero no está tasado en la Constitución. Pero por supuesto que sí. El inciso tercero, artículo 156 de la Constitución. Dice menor de 45 y mayor de 75 como requisito de acceso. La Constitución, no solo en el caso del Consejo de la Magistratura o de la Junta Nacional o del Ministerio Público o de la Corte Suprema, plantea siempre requisitos generales de acceso. Y normalmente las condiciones para cesar están en la ley orgánica, como en el caso del Poder Judicial, 70 años, como en el caso del Ministerio Público, 70 años. El Tribunal Constitucional no tiene edad de cese y de hecho, si tú te fijas, no tiene. De hecho, los magistrados Miranda Canales, Ferrero Costa, antes Rey Terry y alguno otro que se me pasa por ahí. Aguirre Roca. Aguirre, ¿no es cierto? Todos han cesado por encima de los 75 años, bueno, todos. Entonces, no sería nada extraño. Porque por otro lado, no sería nada extraño el hecho de que el constituyente haya pensado en la necesidad de tener personas que estén más bien desvinculadas de intereses concretos que de alguna manera pongan sombras sobre lo que significa la actividad de una institución tan relevante como en este caso el Tribunal o el Consejo de la Magistratura, ¿no? Mira, yo quisiera decir lo siguiente, que ahora hacemos ese tipo de interpretaciones, sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente. Hace 6 años, en el año 2018, cuando se destituyó al Consejo Nacional de la Magistratura, se arrasó definitivamente. Mira, ahí se eliminó la entidad completamente. Sí, pues, pero eso es algo que en ese momento se utilizó como tal, fue un argumento. Hubo toda una campaña periodística que hoy día se está desvirtuando porque parecería ser... Sí, por supuesto y un referéndum Lo que quiero decir es pues, que en esa oportunidad, por ejemplo, inclusive se perjudicó a los suplentes que no habían tenido ningún tipo de participación y se los metió en el mismo barco de destitución. Entonces, son situaciones pues, políticas que yo entiendo que se pueda defender en ese momento, y hoy día estamos ante una situación donde no solamente es el tema de la edad de la señora, pero eso es lo que sino yo sé, pues está bien, pero estamos ahora haciendo juicio político de conjunto. La Junta Nacional de Justicia ha tenido en los últimos años una actitud, un comportamiento que deja mucho que desear desde mi punto de vista. No ha cumplido, por ejemplo, con el mandato de reducir significativamente el número de jueces provisionales, ha actuado con sesgo, no ha garantizado, a mi juicio, por ejemplo, en el caso de la señora Benavides actúa con una celeridad impresionante, no lo hace así con los otros miembros que han sido mencionados por la misma fuente, el señor Villanueva. Entonces, estamos ante una forma de hacer justicia inequitativa, y la sensación es que este valor fundamental de la justicia no es equitativo. Es la ley del embudo, ancho para unos, angosto para otros. Y esa sensación es la que yo creo que está presente en un juicio político que tiene además un fundamento constitucional. Por supuesto, no, pero perdón, es que ese es el contexto. Igualito con el tema de la... Por ejemplo, si en el caso de la Junta del Consejo Nacional del Macro, si hubiera querido hacer
una depuración de tipo de culpa y responsabilidad, se ha debido identificar las personas, pero aquí se actuó en toque. Era la Junta Nacional la corrupta, la institución, y por eso que se la destituyó casi en el acto, de manera expresa. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. Yo quiero decir que correspondió a un determinado momento, a una determinada correlación de fuerzas, que hoy día no se ha producido evidentemente, y entonces estamos... Ahora, los que defendieron eso en ese momento están atacando esta decisión y un poco viceversa. Yo quisiera volver de nuevo a este tema que ha sido mencionado por Ángel, que es el de la interpretación constitucional, porque eso es lo que está en cuestión en este momento, ¿no? Y a propósito del 156.3 de la Constitución. Sí. Entonces, ¿qué es interpretar? Interpretar no es, a mí me parece, es mi criterio, yo creo, yo pienso, ellos tienen el atributo. No, eso no es interpretación constitucional. La interpretación constitucional es una disciplina de larga data, que viene seguramente desde los tiempos griegos, pensando en la Constitución antigua, y desde el mundo contemporáneo, moderno, a partir de las revoluciones francesa y la Revolución Americana, y existe toda una cantidad de literatura escrita sobre el particular. Entonces uno puede decir, yo creo, yo pienso, es mi criterio. No. Pongámonos en el plano más básico. Yo he mencionado uno, que es, existen personas que cesaron más allá de los 75 años, por lo tanto es posible que existan autoridades frente a las que la Constitución no tenga un límite de edad. Ese es un Pero no de esta Junta, sino de otras entidades, ¿no? Pero claro, ¿no es cierto? Ese es un criterio que tiene que ver con la posibilidad de argumentar sobre la importancia que tiene un órgano constitucional como el Consejo de la Magistratura, en este caso la Junta de la Magistratura, por el papel que desempeña. Es un órgano que ejerce una competencia constitucional clave para la República, porque tiene el poder de nombrar jueces, de disciplinarlos, de administrar la carrera, de establecer la profesionalidad del juez. No es como en el caso de Europa continental, un órgano que tiene la capacidad de ser órgano de gobierno, pero tiene las otras posibilidades, y eso es clave para un país en cualquier parte del mundo. En segundo lugar, un criterio básico para la interpretación constitucional es ver lo que o sea, no es determinante, pero por lo menos sirve para que se ilustre uno. Y en el informe de la subcomisión ni siquiera se le menciona. Es lo que dijeron los que discutieron este tema, que para efectos son constituyentes, porque modificaron la Constitución en este sentido. Y si uno le echa una mirada al diario de debates, son pocos los congresistas que se ocuparon de este tema, de la edad. Está Alberto de Belaúnde, que sostiene que la edad debería ser mayor de 75 años, porque existen varios juristas, dice, menciona de Trasañí, menciona otros, que podrían muy bien ocupar el cargo de miembros de la Junta, pero con el límite de 75, entonces no pueden hacerlo. De Belaúnde está pensando en el futuro, no está pensando en el límite, está pensando en el futuro. Es más, la congresista Lourdes Alcorta dice, yo estoy de acuerdo con de Belaúnde, por lo tanto, un hombre de 80 años tiene la posibilidad de seguir trabajando. En el diario de debates. En el diario de debates. Eso, ¿cómo se llama, Ángel? Eso se llama el argumento originalista, es lo que el legislador quiso decir. Eso no es determinante, pero hubiese sido bueno que se revisara eso para saber qué es lo que se quiso decir. No quiero decir que sea determinante porque yo no creo en eso, porque la Constitución de nuestros abuelos no es la Constitución de ahora. La Constitución de ahora es la que tiene sentido, pero es un criterio importante. Interesante. Mira, Belaúnde y la congresista Alcorta dicen, ojalá que sea más de 75, porque 75 era una valla, pues justamente. No. Ese es el tema de fondo. Por eso están planteando abrir... Era una valla para presentarse, Ángel. No. Para presentarse, Ángel. Eso es una interpretación. Lee el texto, Ángel. Esa es una interpretación. Lee completa. Ahora bien, lee completo el texto. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es, este es un interpretación que han hecho un grupo a su favor de ellos mismos para beneficiarse. Y eso es inaceptable también. Aquí no viene de otra instancia que ha interpretado y ha resuelto, sino son ellos mismos los que se van a beneficiar de esa interpretación, las que dicen que pueden proceder más allá de los ese es un tema de fondo. No se van a beneficiar, pero perdón. Un caso. Ninguno otro podría alcanzar. Bueno, pues, pero es que eso es para favorecer al grupo y a la persona en particular. Bueno, ese es otro punto, ¿no? En realidad, esto que acabas de decir, Ángel, es simplemente una especulación. Yo te he mencionado dos casos. Está el caso de Gino Costa también, y el caso de Schaffer, Cuculiza, que también están de acuerdo, bueno, Gino Costa en quitarle límite a la edad,
para acceder y hablar solo de experiencia, 25 años. Y la señora Schaffer dice, sí, yo estoy de acuerdo con Alberto Belaunde. Y Alberto Belaunde está pensando en ampliar la edad para presentarse, no para permanecer, ¿no? El informe ni siquiera se ocupa de esto. Ese es un elemento que te dice que ese informe ha sido hecho de memoria, es un mal informe. De ese informe no se puede colegir consecuencias tan drásticas como las de inhabilitar o destituir a nadie, ¿no? Es simplemente un informe. Palabras finales, Ángel Delgado. No, bueno, yo creo que ese es un punto de vista muy respetable, todo lo demás, pero vamos a ver qué cosa pasa. Estos argumentos supongo que se van a vertir en el seno del Pleno del Congreso. Vamos a escuchar a los abogados de cada uno de las personas que han sido emplazadas, que están comprometidas en este asunto, y seguramente pues vamos a tener ahí las condiciones para, de cara al país, ver un resultado. Lo que yo digo es que eso es todo válido, que haya discusión en torno a los años. Yo creo que en una más estricta, efectivamente, la Constitución establece un límite, y si los miembros de la Junta se asimilan a los magistrados de la Corte Suprema y los fiscales, ahí procede una fecha de... Pero sería contradictorio, además, porque sería 70 años, sí. Bueno, es decir, en todo caso, pero hay fechas de jubilación que están establecidas en la propia norma, ¿no? Y está claro que ninguno de ustedes va a convencer al otro, lo mismo quizás pasará en el debate. En el pleno, son los votos los que decidirán cuál es la interpretación que procederá. Lo sabremos la semana próxima. ¿Alguna información sobre los congresistas norteamericanos que se han reunido aparentemente para hablar de este tema con el señor Soto del Congreso y la señora Boluarte? Ninguna información. Bueno, quizás lo sepamos algún día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. A ti, muy agradecido.